Hola a todos y gracias por asistir a esta ponencia. Me llamo David Sánchez Jiménez y enseño en el City University of New York en el College of Technology. En esta sesión les voy a presentar la ponencia que lleva por título La dialogicidad en la tesis doctoral y el artículo de investigación escritos en inglés y español en medicina. Esta investigación presenta una perspectiva intercultural en el ámbito de la escritura científica médica sobre la interacción que ocurre entre el escritor y la audiencia que recibe el texto. De modo más específico, se estudian las diferencias dialógicas que ocurren en los géneros de la tesis doctoral y el artículo de investigación en medicina desde el modelo metadiscursivo interpersonal propuesto por Hyland en 2005. Primeramente voy a hablar de los conceptos de objetividad y dialogicidad en el discurso médico, para después definir el término metadiscurso. Por último, presentaré la investigación descrita anteriormente. La investigación de la dialogía en la comunicación científica escrita se nos antoja necesaria frente a la visión generalizada de que este tipo de discurso se caracteriza por la neutralidad en la expresión de los juicios e ideas, la objetividad, la despersonalización y la precisión en el uso del lenguaje. En la bibliografía especializada sobre el discurso médico se repiten con frecuencia estos términos que he resumido en esta diapositiva, en la siguiente diapositiva, como desagentivización, objetivación del discurso, lenguaje oblicuo, desaparición de la primera persona del sujeto, atenuación de las afirmaciones y los juicios, todos ellos relacionados con la impersonalización del discurso. Si bien es cierto que el lenguaje científico se caracteriza por la elección de un lenguaje denotativo que rehuye la connotación y el adorno fútil, tampoco se debe obviar la fuerte carga persuasiva de este lenguaje. La dialogicidad es un aspecto de la comunicación académica que los autores necesitan articular de manera efectiva con el fin de establecer relaciones apropiadas con el lector sobre la aceptación de los argumentos propuestos en sus textos. En relación a esto, uno de los aspectos más significativos que garantizan el éxito de la comunicación académica y científica es el de metadiscurso, que es un elemento no proposicional del lenguaje que se utiliza para guiar al lector en el texto, pero también para implicar al lector en el discurso, haciéndolo partícipe de las ideas compartidas en el mismo. Este recurso juega un rol central en el discurso para transmitir las ideas del autor y hacer partícipes a los lectores de estas ideas en su texto de manera efectiva, guiando al lector en la debida interpretación del texto y permitiendo construir una relación fiel con la audiencia. El metadiscurso se ha dividido tradicionalmente en dos realizaciones, una textual y otra interpersonal. Esta segunda es la que nos interesa en este trabajo, la que nos permite posicionar nuestra voz y mostrar nuestra actitud hacia ambos, el significado que queremos transmitir y la audiencia que recibe nuestro texto oral o escrito. Mediante este recurso se puede modular la relación que se constituye con el destinatario y establecer un dinámico diálogo que asegure la recepción adecuada del discurso producido. La originalidad de nuestro estudio reside en la comparación del uso de los recursos interaccionales del metadiscurso entre los estudiantes de posgrado y autores expertos en dos de los géneros más prominentes y complejos dentro de la amplia variedad de los géneros médicos. Pasamos ya a describir la investigación. En esta investigación de carácter exploratorio se llevó a cabo un análisis textual del corpus compilado con el propósito de identificar en su contexto de uso el funcionamiento de los recursos interpersonales utilizados para expresar las estrategias dialógicas en inglés y en español en los géneros de la tesis doctoral y el artículo de investigación, escritos respectivamente por estudiantes de doctorado y escritores expertos de medicina. Los textos fueron seleccionados teniendo en cuenta una serie de criterios que facilitaban la comparabilidad entre los subcorpus, como las convenciones discursivas nacionales y de género, tesis defendidas y artículos publicados en Norteamérica y en España, la fecha de publicación reciente, todos ellos publicados entre 2015 y 20, el número de páginas y la representatividad del corpus dentro de la disciplina médica. El control de estos factores en el corpus garantizó que no hubiera variables externas a la lengua y al género discursivo que intervinieran en el estudio. El corpus se compone de un total de 40 textos divididos en 4 subcorpus, 10 tesis doctorales escritas en inglés, 10 en español, 10 artículos de investigación escritos en inglés y 10 redactados en español. En un primer momento, al establecer la selección de los textos, se procedió a separar los apartados más dialógicos de la estructura de estos trabajos para su posterior análisis, la introducción, la discusión y la conclusión. No obstante, al iniciar el análisis de estos géneros especializados, encontramos que las introducciones de las tesis doctorales de medicina, escritas tanto en inglés como en español, tienen una estructura fija que varía sustancialmente de las de otras disciplinas con las que estábamos más familiarizados,
La mayor parte de la introducción la ocupa la narración histórica de los antecedentes sobre el tema, en la que predominaban los tipos textuales descriptivo y narrativo, por lo que decidimos prescindir de la introducción y enfocarnos en la discusión y conclusión. Se analizaron los 5 recursos interaccionales del metadiscurso descritos anteriormente. Lo normal era encontrar diversos recursos a lo largo del texto, aunque en otras ocasiones se concentraba uno de estos recursos, como por ejemplo en las autorreferencias, cuando se describía la investigación realizada, o los mitigadores al exponer de manera cautelosa y atenuada los resultados del estudio. Para calcular estos datos, se utilizó la medida normalizada de densidad por cada 1000 palabras, que permite establecer comparaciones proporcionales entre los distintos grupos analizados. Los resultados globales expuestos en esta tabla muestran la variación hallada entre las lenguas y los géneros analizados. Estos resultados se ilustran en el siguiente gráfico, que facilita su comprensión. En el gráfico se aprecia un claro predominio en el uso de los mitigadores y las automenciones entre las categorías metadiscursivas analizadas en el estudio, siendo los marcadores relacionales los menos utilizados en todas ellas. Estos datos ofrecen información relevante sobre las características retóricas preferidas que utilizan los científicos en medicina para comunicarse en los géneros de la tesis doctoral y el artículo de investigación. Comprobamos así que en esta disciplina los escritores optan por persuadir a sus lectores por medio de la exposición matizada y cautelosa de los resultados hallados en la investigación, aunque lo hacen de manera personalizada por medio del uso de automenciones, aunque normalmente evitando imponer su punto de vista sobre el asunto tratado, para lo cual el recurso de las mitigaciones es empleado con frecuencia. En cuanto a los intensificadores o marcadores de actitud, se observa que su distribución es poco constante y varía entre los grupos. Encontraron, por lo tanto, elementos tanto de variación lingüística como por el género escrito. Los escritores en inglés hicieron un uso mayor de recursos interaccionales en inglés, destacando el empleo de mitigadores y marcadores de actitud. Ya hablamos antes del uso de los mitigadores. En cuanto a los marcadores de actitud, en el análisis se comprueba una clara divergencia entre los grupos, probablemente influida por el factor lingüístico y cultural, pues son los escritores que elaboran sus textos en inglés quienes emplean este recurso de manera más frecuente en ambos casos. En los artículos escritos por expertos se encontró un mayor uso de marcadores relacionales en estos. Esto parece responder a la necesidad que experimentan los autores profesionales de conectar con los lectores con la intención de hacerles partícipes de las ideas referidas en el texto. Por su parte, los estudiantes se personan en el texto con más frecuencia mediante el uso de automenciones. Los escritores expertos adoptan un estilo más objetivo en sus artículos, quizá siguiendo las convenciones retóricas del discurso médico en este género, caracterizado por la expresión clara, precisa y despersonalizada de la escritura, y con la intención de mantener la armonía con la comunidad científica, evitando la controversia y el conflicto. Se comprobó también una diferencia en el uso de los marcadores relacionales por lengua, mientras que los españoles se limitaron al uso de aclaraciones y pronombres inclusivos. Los escritores que escribían en inglés, además de estos, emplearon también otra serie de recursos relacionales, como los imperativos, las preguntas y los direccionales. Los resultados de la investigación permitieron comprobar cómo el uso de los recursos dialógicos está condicionado por las convenciones retóricas del contexto sociocultural y el grado de formación del autor que escribe el texto. El análisis textual retórico intercultural realizado entre los grupos reveló que existen diferencias significativas en el uso de la lengua que distinguen la forma que tienen los escritores de relacionarse, tanto con el contenido de la obra como con el lector del escrito. Los escritores norteamericanos utilizaron el metadiscurso en sus textos en mayor proporción que los autores españoles, dato que coincide plenamente con otros estudios realizados sobre el fenómeno lingüístico en estas mismas lenguas. En nuestro estudio, en contraste con lo que hacen los científicos expertos españoles, sus colegas anglosajones combinan este recurso con un menor empleo de automenciones e intensificadores, cuya función parece estar dirigida a abrir un diálogo hacia la negociación de las hipótesis sobre los resultados y las afirmaciones presentadas en el artículo. Mediante esta forma de proceder, se otorga al lector el rol activo en la toma de decisiones sobre la aceptación o el rechazo de las ideas expuestas en el escrito. Este modo de persuadir a la audiencia se acentúa con el considerable empleo de marcadores de actitud, con lo que tratan de guiar al autor en la interpretación del escrito por medio de valoraciones subjetivas sobre algunos aspectos del texto y también con marcadores relacionales, mediante el uso de interpelaciones directas.
La razón de que estos autores se muestren tan cautelosos en la exposición de los resultados y de sus juicios puede deberse a que se dirigen a una comunidad internacional caracterizada por un alto grado de competitividad, ante la que prefieren adoptar un rol social moderado de contenido. Es posible que los científicos en esta disciplina prefieran adoptar un tono impersonal y cordial que no ponga en peligro la publicación de sus manuscritos en el proceso de revisión de la revista debido a un exceso de arrogancia. En cuanto a las diferencias lingüísticas observadas en el género de la tesis doctoral, se identificaron dos discrepancias notables en relación a lo comentado arriba. Por un lado, en este caso son los escritores españoles quienes hacen un uso más frecuente de los marcadores relacionales. Pensamos que por el hecho de seguir una convención cultural de la comunicación orientada al grupo y a la cortesía positiva. En conclusión, aunque comprobamos en nuestra investigación que la lengua y el contexto cultural son los causantes de muchas de las diferentes opciones retóricas utilizadas en los textos entre los grupos distintos analizados, también hemos constatado que los diferentes géneros comparados son responsables de algunas de las variables interaccionales que se producen entre los textos escritos por autores expertos y estudiantes de doctorado. Los resultados de la investigación resultarán especialmente útiles para plantear una didáctica de las convenciones retóricas de la escritura científica en el género discursivo más importante utilizado para difundir el conocimiento científico, el artículo de investigación. Esta didáctica se dirigirá a los futuros médicos que pretendan publicar sus textos en las numerosas revistas internacionales médicas que exigen el uso del inglés como lengua de comunicación y de las publicadas en español. Muchas gracias por su atención.